El 17 de agosto de 2018 me acerqué a la casa de Paco, E1GB, para entrevistarle, sin saber que sería su última entrevista. Paco fue uno de los radioaficionados más ejemplares de España. Sintió pasión por la radioafición desde joven y esa pasión le duró hasta los 100 años. Tomemos nota de su sabiduría y nunca olvidemos a los grandes personajes de la radio. ¿Cuántos años dedicados a la radio? 84. ¿Cómo empezó todo? Pues empezó cuando mi padre compró en el año 34 el aparato de radio para casa, una Westinghouse de capilla, de 8 lámparas. Allí traía todo tipo de ondas. Y yo empecé a escuchar por allí a los pesqueros y tal, que hablaban entre ellos. ¡Oh, esto es lo mío! Después nos querían llevar para la División Azul. Pero no. Y nada. De frontera por allá, yo no voy. Y no, ya con los alemanes también. Se pasaban canutas. Ya casado fue, ya ponías la antena por cualquier lado, ¿no? Para conseguir poder mayor alcance. Yo me dedicaba a reparación de aparatos electrónicos, aparatos de radio, televisiones y todo eso. ¿Te gustaba abrir la emisora, verla por dentro? poníamos nosotros Y a ahí mirar por detrás. directamente atrás sitio, Y a mirar por y detrás. ahí estaba la avería. Pero bueno, Lo hemos pasado bien todos. y así es que hay detalles buenísimos. Mientras vivamos, aquí estamos. Paco, E1 Golf Bravo, E1 Galicia Bonita, fue efectivamente uno de los mejores y más activos radioaficionados de Galicia y de toda España. Un mes antes de su inesperado fallecimiento, cuando tenía 99 años, me acerqué a su casa de Vigo para que nos contara historias de radio. Bueno, estamos con E1 Galicia Bonita. Sí, señor. De nombre Francisco. Don Francisco. García Márquez. Don Francisco, ¿le puedo tratar de tú como hacemos a través de la radio? Sí. Como si estuviéramos, que de hecho estamos entre amigos. ¿Qué edad tienes? 100 años. ¿100 años? ¡Guau! ¿Y de esos 100 años, cuántos años dedicados a la radio? ¿Cuántos años dedicados a la radio? 84. 84. O sea que empezaste muy joven, a los 20... 36. ¿En el 36? No, empecé en el 34. En el 34. Después fui a las cosas todas. Pero a ver, empezar a contar cómo empezaste. Después hablaremos de la época de la guerra. Pero bueno, ¿cómo fueron los inicios en el mundo de la radioafición? ¿Cómo empezó todo? Pues empezó cuando mi padre compró en el año 34 el aparato de radio para casa, una Westinghouse de capilla, de 8 lámparas. Allí traía todo tipo de ondas. Y yo empecé a escuchar por allí a los pesqueros y tal, que hablaban entre ellos. ¡Oh, esto es lo mío! Estamos hablando del año 34, más o menos. El 34, sí. En 1934, el abuelo Emilio García Deive compró una Westinghouse, una radio, por 1.450 pesetas, de 8 lámparas, con onda larga, onda media, onda pesquera y 2 cortas. Y ahí se despertó el interés por la radio. Sacó el título para banda de 40 metros en el 50, y en el 54 le dieron el indicativo. Y cuando descubriste aquello dijiste, esto es una maravilla, ¿no? Qué magia esto. Formidable. Y fue por donde empecé yo. Y mi primer equipo lo hice yo, el de 40 metros. Bueno, pero antes no hiciste la galena. Bueno, la galena ya venía de antes. No. ¿Pero lo primero que escuchaste fueron los pesqueros o en aquellos años tan lejanos había otro tipo de emisiones que se podían escuchar? No. Poquitas, ¿no? Radio Nacional ya emitía de aquellas de hace mucho tiempo. Y bueno, después vendría la Pirenaica, todo ese tipo de emisoras, después de la guerra, eso después. Pero centrémonos primero en los primeros años, con 20 y poquitos años, haciéndose la primera emisora de 40 metros. ¿Cómo eran los 40 metros por entonces? Bueno, él hizo... 40 metros. ¿Cómo eran los 40 metros? ¿Había mucha gente, poca, muy poquita, imagino, ¿no? Había. ¿Había? Había
toda Europa. Ajá. Y había toda Europa. Y los que hablábamos el castellano, el portugués y tal y cual, nos colábamos. ¿Y qué tipo de antena usabas en aquellas? ¿Ah? ¿Qué tipo de antena utilizabas? Aquella era una antena de 21 metros. Dipolo. Dipolo. Dipolo, sí. Dipolo. Y en aquella época, ¿de qué hablabais? ¿De cuestiones técnicas? De lo que tenía cada uno, para ver si aún se podía mejorar un poco y tal. Lógicamente no os conocíais ninguno, porque de aquella no era muy fácil viajar como Los hoy. que ya éramos españoles ya nos conocíamos entre nosotros. ¿Qué tipo de recuerdos guardas de aquella radioafición de los años 30? Pues aquella radioafición guarda el recuerdo de que todos los años los españoles nos reuníamos en una comilona. Ajá. Eso posteriormente, papá. Pero nos reunimos de los de toda España, pero en Galicia. Caray. En los años 31 conocías a tanta En el gente. 30 no, fue en el 34. Pero en 34, pero ya de aquella os reuníais los de toda España. Ya de aquella os reuníais los de toda España. No, Ya en el año 34 había esas reuniones en Galicia. no. Eso fue posterior. Bueno, en el 34, un poquitín después, al terminar nuestra guerra, ya las reuniones ya eran de toda España. Ajá. Y por cierto, cuando estalló la guerra en España, la radioafición se detuvo, Sí, sí, sí. no podíais hablar, Ah, bueno, sí. ¿o sí? Podíais hacer radio igual, Se podía hablar, sí. pero había persecución de... Había cierta dificultad y todo eso. Y estamos hablando de Rivadavia, ¿no? Por aquellas. Sí, sí. Provincia de Orense. ¿Y alguna anécdota en la época de la guerra o previa que se haya vivido por el hecho de tener una emisora por aquel entonces? ¿No hubo ningún problema? Pues no. En principio que nos prohibían salir sin permiso, claro, porque estábamos sin permiso. Pero fue cuando fuimos a telecomunicación a examinarnos. Nos admitieron, caray, después ya éramos los amos. O sea que en el año 34 no había examen, ni tú hacías la emisora y salías simplemente, Yo en el 34 era sin examen. sin examen. Podía salir cualquiera. Sí, cualquiera, sí. Llegamos a la época del año 36. ¿Ahí seguiste haciendo radio como normalmente o hubo un parón? No, seguimos haciendo radio entre los amigos. Ajá. Y nos conocíamos en la provincia de Orense y tal, seguimos haciendo radio. Pero pues cada uno tuvo que ir al frente. Y Al frente. Se paró el asunto. ¿Y cuándo volvió a la normalidad? Después De la guerra. al terminar la guerra. Ya, pero que te cuente lo que le ocurrió cuando tuvo que ir él al frente. ¿Tuviste que ir al frente? Sí. ¿Sí? ¿Te tocó en dónde? ¿Y dónde te tocó? Me tocó frente de Madrid. De Madrid. Muy buen sitio, por cierto. Ajá. Y le llamaban la quinta. ¿Cómo le llamaban a tu quinta? ¿Eh? ¿Cómo le llamaban a tu quinta? A tu quinta. La quinta era 40. Era la quinta del 40, pero tenía otro El sobrenombre. biberón. La quinta del Biberón. Del biberón. ¿Y por qué? Que eran los más jovencitos que había. Ajá. ¿Cuántos años tenías de aquellas? 18. Pues, Ah. sí, exactamente. Cumplían ese año, es decir. Ajá. Yo fui a los 18 años. ¿Y qué te pasó estando en la trinchera? O sea que, Estando en la trinchera, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó algo? no recuerdo. Sí, ¿Qué aquello. pasaba? Sí, que estabas escuchando algo y que un soldado te denunció. ¿Te acuerdas? Claro, yo escuchaba, aunque no hablaba. Escuchaba por una Pero alguien cadena. se enteró de que escuchaba, me llamó el comandante, ¿Pero por qué te llamó? Porque un soldado me llamó un soldado a ficharse allí. fue a... Mire que hay esto, que tal, cual. Tráelo por aquí. Pero, o sea, que tenías una radio galena allí en el frente, ¿no? Sí. ¿Y qué escuchabas? Escuchamos a los otros también. Ajá. Hasta de allá. Pero un ese motivo el comandante me llamó y me dijo, bueno, ¿qué tiene usted ahí? A mí, comandante, tengo eso, póngalo. Se lo hice por ahí, tal. Dijo, pues, hazme uno. Y dice, no, quédese con
Llevé 15 días de permiso para ir a hacer datos a casa y ya los tenía hechos. O sea que le vio la utilidad a aquel aparato tan extraño, ¿no? Porque podían escuchar a los contrincantes. 15 días de vacaciones. Ajá, qué bueno. Y después, Se pasaba bien. y después a la vuelta ya no estuviste en las trincheras. No, después a la vuelta, pero eso ya fue en el 39. Y así fue. No, pero después de lo de la galena, que el comandante, o ¿quién era? El comandante Arriaga, ¿o cómo era? Francisco Arriaga Adán. Sí. Ese fue el que dijo, no, usted ya no va para ahí, usted venga conmigo Era a... general. A ver, ¿cómo fue la cosa? General, ¿cómo se llama? De General Canarias. Arriaga. De Canarias. Era de Canarias, sí. Después me llevó a él a todos los sitios donde iba. Porque además le llevaba lo llevó con él cuando iban al Monte Garavitas y por ahí, ¿no era así? Sí. Y para ver las antenas, y papá decía, esta es una antena de no sé qué. ¿Dónde era el Monte Garavitas este? Allí, cerca de Madrid. Frente de Ajá. Madrid. En Madrid, sí, cerca del Cerro de los ¿Y Ángeles. para qué usaban esas antenas? Según la antena que fuese, sabíamos cómo transmitían los otros. Ajá. Por el tamaño, tal, o forma y tal. Yo le daba todos los detalles. ¿Y qué transmitían? ¿En fonía, en voz? Igual. Sí, igual. Se metían entre ellos. ¿Y se llegarían a enterar de que los contrincantes estaban escuchando? O bueno, imagino que ellos harían lo mismo también, ¿no? Nosotros escuchábamos Sí, y ellos no se escuchaban. Qué remedio. A lo mejor se emitía un tipo de clave para no... No Hablaban normal, ¿no? no había jaleos entre nosotros. Ajá. O hacía terminar, saludos fulano, y ya nos conocíamos, sin conocernos, sabíamos quién eran y todo. O sea que la radio jugó un papel importante en aquella época. Y después de esos días de estar en el frente, vuelves a Rivadavia, ¿no? Bueno, después del frente, pues, eso no se acabó nunca. Yo eché 6 años y pico seguidos. 6 años. 6 años y 2 meses. Verías de todo allí, claro. Cosas buenas, cosas malas. Frente de Madrid. Ujú. Después nos querían llevar para la División Azul. Pero no. Ahí nada. De frontera por allá, yo no voy. Y no, ya con los alemanes también. Fíjate, Pero no llegaba bien, 6 hubo años. mucha gente que fue porque jugaba, voluntarios y tal. Todo era llegar y correr. Pero no se fijaron lo que venía detrás. Y dijeron, no, che, yo me freno, me quedo en casa y tal. Fue buena idea no ir. Una idea bien pensada. Sí. Y después en Rivadavia tenías una tienda, creo recordar, algo así, ¿no? Teníamos un almacén de ferretería. Ajá. Ahí estaban mis padres, mis hermanos y yo, claro. ¿Alguno más de la familia era radioaficionado o tenía algún...? No. No. Bueno, Abelino, después, No, eso ya fue, eso muy al ya final. fue después de la guerra. Y hay un detalle que tuviste con nuestro amigo Bernardo, que estaba en Argentina, ¿no? Sí. Que hablabais por la radio en HF y al final, ¿qué pasó? Al final pasó que, como él era nativo de Rivadavia, la primera visita que hizo fue por mí, para verme en Rivadavia. ¿Hablabais de qué año estamos hablando? ¿Del año más o menos? Eso hace Pues, yo qué sé, ¿Los 70 por ahí? los 80. 80. yo tendré el libro por ahí, pero no sé. O sea, hablabas con Bernardo, que es un ourensano emigrado en Argentina. Sí, que está deseando venir a ver. Y como hablo ahora también. Sí, sí. Él me contó mucho la historia esa de Paco, que estaba allí, de repente llegó él allí. Oye, ¿no me conoces? Fue así, ¿no? No lo conocías y de repente llegó allí a la tienda, imagino, y se presentó. Oye, que yo soy con el que hablas. Fue así más o menos. Fue un buen encontronazo que tuve. Es que eso, cuando le dijo, no, es que estoy hablando desde Rivadavia, y dice, pero Rivadavia de Argentina. Dice, no, dice, es que yo soy de un pueblo de Orense que se llama Rivadavia, no será ese.
Sí. Dice, no puede ser, no puede ser. Lo hemos pasado bien todos. Y así es que hay detalles buenísimos. Pues él después de la guerra se tuvo que venir a estar año y pico o 2 años ahí en Lavacolla. ¿En Lavacolla? ¿Haciendo qué? Eso fue la segunda llamada militar. Lavacolla, en campo de aviación español y tal, pues nos llamaron otra vez a los soldados. Y me destinaron a Lavacolla. No habían hecho poco. ¿Y allí cuál era la misión en Lavacolla? Allí de transmisión de radio, nada. Ajá. Allí estábamos pues como soldados a tener en cuenta a los rojos que estaban allí metidos con nosotros y tal, como si fuese un cuartel. Y eso, pero él allí pasaron hambre. ¿En Lavacolla? En Lavacolla. Pasaron hambre. Y él venía de Lavacolla a Santiago a coger un tren para venir a ayudar a su padre en la feria. A sus padres, que después también coincidió que se murió el padre, bueno, todo así. Y eso todo, pero... Se pasaron canutas. ¿En qué año fue eso más o menos? ¿En los 40? ¿Ah? ¿En qué año fue? ¿En los 40 más o menos? Fíjate, eso tengo anotado. 40. Todo, pero... 41. 40, sí, puede ser por ahí. Sí. Pero fíjate, tantos años, la juventud toda destrozada. Y eso. Pues seguimos hasta que... Cuando los llevaron a Orense, os llevaron a Orense para ir a Madrid, os entrenaron en Orense, os entrenaron con el fusil o lo que fuese, 2 meses en Orense, ¿no? Sí. Y los mandaron en unos trenes de madera de aquellos que había antes, como si fueran... Así. Bueno, por todo. Y centrándonos en el tema de la radio, después de la radio de Galena, después del equipo aquel que tenías, ¿cómo siguió el tema de la radioafición en Rivadavia? Pues yo seguí con el negocio de mis padres, la ferretería, y tenía las 2 cosas, la radio y la ferretería. ¿La emisora estaba en la ferretería? No. En casa. En casa. Sí, y después conseguí comprar el Cine España. Y allí donde operaba yo en la máquina. Sí. Ponías las películas. Sí, la máquina del cine, ¿no? Sí, eran 2 máquinas y operábamos con los 2. Ya, pero así que pasó el tiempo hasta que se jubiló y se acabó. Pero la emisora la tenías en casa. Sí, la emisora siempre en casa. Primero la tuviste en casa de tu madre, ¿no? Ya no recuerdo. Allí ya, el taller aquel que tenías era donde hacías la galena y esas cosas. En casa de mi madre la tuve mientras estuve soltero. Mientras estuviste soltero. Y después ya casado ya ponías la antena por cualquier lado, ¿no? Para conseguir poder... el mayor alcance. Y de aquellas coleccionabas tarjetas QSL también, imagino, ¿no? Sí. ¿Las enviabais por correo normal? Tengo muchas. Y tendrás muchas. Sí. Pero que no sé dónde las tengo. Bueno, no las tiréis, ¿eh? Los últimos comunicados que hice desde Rivadavia para venir por aquí fue en Nueva Zelanda y Australia, desde Rivadavia. ¿En qué año más o menos? Hace mucho, ¿no? Eso mucho. Pues, eso yo qué sé. En los 50. En los 50. Algo. Serían en los 60. En los 60. Sí. No sé. Porque yo ya recuerdo oír esto de pequeña. 50 y 60. En aquella época imagino que una tarjeta tardaba mucho en llegar. Y era como un premio, ¿no? Cuando llegaba una tarjeta de lejos. Claro. No es como hoy, que es todo por internet y demás. Hoy es muy fácil todo, ¿no? Tener fijo una tarjeta de un colega que hablase con él por radio a tanta distancia. Tenerlo ahí escrito y la mía tenía él también. Así andábamos. Así andábamos. Estamos conversando con Paco e A1GB en su casa de Vigo. Un mes después pasaría a QRT definitivo, pero dejando un gran legado. Seguimos.
A ver, síguele contando. Papá, ¿cuándo sacasteis el indicativo? A ver, eso se lo enseñas después. Porque en el año 34 y 36 salíais con el indicativo aquel Ecoalfa Radio y un número, ¿no? No era el indicativo que conocemos hoy, por distritos, ¿o sí? El indicativo yo lo saqué, no sé si en el 36 o 37. El EA1 GB. EA1 Galicia Bonita. Sí. En el 36, más o menos. Con Ventura y con... más o menos. No, Luego no era... a mí me llamaban EA1 gas butano. El mítico gas butano. Después, También Golf Bravo. charlando con uno de Colombia, me dice, pero hombre, Paco, Claro. es un indicativo tan bonito para Galicia, que te llamen EA1 Galicia Bonita. Más bonito. Entonces después ya pedí siempre EA1 Galicia Bonita. Pero yo creo que no fue... El sacar el indicativo fue en el año 54, me parece. No sé, yo ya Bueno, lo buscaremos. tenía que buscar Está por las ahí. primeras comerciales que Y además... mandaban. ¿Y en algún momento disfrutaste de la radio en el coche? Sí. ¿Sí? ¿Qué llevabas? ¿Un equipo de esos de válvulas antiguo? ¿Se metía allí en el coche? Una antena así pequeña, que recibía y se metía. ¿Pero en VHF o en HF? No, era ¿En 2 metros? en 2 metros. En 2 metros. Ajá. ¿Y con quién hablabas de aquellas? ¿Con quién se hablaba de aquellas? ¿Cuántos había en Orense más o menos? Pues, todos los que teníamos coche. Mucha gente tenía emisora en el coche por aquel entonces, ¿sí? Teníamos emisora en el coche y ya lo primero que hacía es meter una emisora. Ujú. Eso es para enseñarle la de Eureka. Emilio le consiguió, como él fue ¿cómo se llama? Periodista de la región y del pueblo, pues le Sí, consiguió yo la de aquella fui federación también, como oficial de prensa, Ay, esa es la de periodistas. de la región y la voz de Galicia. Es que 99 años Dan pa' mucho. son años, ¿eh? Fueron, Dieron para mucho. Y aún tenía que escribir el rey también. Pero él llegó a hablar con el rey de Jordania. Memorable también fue un contacto con Juliet Yankee I, el rey de Jordania, ya desaparecido. ¿Habías hablado o habías contactado por...? no, yo no recuerdo, Con hablé con Morsi. tanta gente bien que no, yo no recuerdo. Yo recuerdo que tú nos dijiste que habías hablado con el príncipe Juan Carlos, EA0, JC, claro, y con el rey de Jordania y por medio de Morse. Yo hablé con todos que sería. ¿Esto qué es? ¿Que fue periodista también? Es que él, ¿Qué hacía? en los pueblos pues había de las Corresponsal de prensa. corresponsales, eso. ¿Y eras corresponsal? Sí, primero de la región y después del pueblo gallego. Años 50. ¿Y cuál era tu misión aquí? ¿Enterarte de noticias Todas y las crónicas del pueblo, las cosas que hubiese. escribías en la región, en periódicos locales? Yo me metí en todas las provincias y hice el carnet y fuera. Muy bien. ¿Y después de los 50 seguiste practicando radio o hubo alguna época que siempre? Sigo yo practicando. Sí, que después hablaremos de eso, pero nunca tuviste una época de dejarlo, ¿no? Siempre la radio fue tu aliada, Sí, siempre. Bueno, así es que no dormía. siempre. Siempre. O sea que la afición como el primer día casi. Pues hasta ahora sí, a ver si tenemos suerte de que recupere. Eso lo llevaba conmigo a la afición. Siempre. Y la llevas, Sí. la llevas, que lo sabemos. Después pondremos tengo alguna grabación de él cuando habrá por el rep. Adelante, 1 Galicia Bonita, 1 BB. De acuerdo, BB. Pues me alegro que estéis bien, que se haya participado. Pero aquí yo también fue a Plaza de España. 1 Galicia Bonita desde Vigo. Termino coseo. Rápido y veloz. ¿Y qué le dirías a los jóvenes de hoy en día que se interesan tanto por los móviles, por los teléfonos, por internet? ¿Qué pueden encontrar en la radioafición a día de hoy? Hoy tiene muchas comodidades que no teníamos nosotros. Nosotros teníamos que hacer el aparato para poder hablar.
y que nos permitiesen hablar. Ahora ya cumplen eso, ya hablan, ya. Ya, tienen por ahí. Bueno, todavía hay gente que lo hace, pero ya por hobby, por afición, no por necesidad. ¿Qué le dirías a un joven que le gusta la radioafición? ¿Qué le dirías para que se adentre en el mundo de la radio? Que pasase por ellos como pasé yo, y ya sabía lo bueno que era. Que pasase por Como pasé yo desde un principio, haciendo las cosas, eso, que hablando, discutiendo por qué esta pieza está aquí, está allí, y cosas así por el estilo. además que fue autodidacta en todo. Autodidacta. Aparte de hacer la emisora, ¿qué más hiciste? ¿Hacías antenas? ¿Investigabas y hacías cacharreo? Bueno, yo me dedicaba a reparación de aparatos electrónicos, aparatos de radio, televisiones y todo eso. Bueno, hasta Y que eso llegaron reparaba yo todo. las novedades. Pero eso no ves, tiene carnet de radio técnico. O sea que se te estropeaba la emisora y la arreglabas tú. La emisora. Sí. Sí. Arreglabas tú la emisora, si le pasaba algo, siempre. Sí. Eso ya tenía yo... ¿Pero hiciste algún curso de electrónica o de eso, o todo era autodidacta? No, todo era Es que de lo que yo leía Ajá. en libros que teníamos. Sí, porque de aquellas para conseguir un libro de eso no era fácil, ¿no? creo que están por ahí los libros de radio. ¿Y te gustaba la técnica? Sí. ¿Te gustaba abrir la emisora? Sí. ¿Verla por dentro? Poníamos nosotros Y a ahí mirar por detrás. directamente a otro sitio, Y a mirar por y detrás. ahí estaba la avería. Ajá. Es que era listo. Gracias por la entrevista y seguiremos hablando un poquito. Vale, Mientras vivamos, aquí estamos. ahí estamos. Y sal por el repe, que lleva ya unos días sin salir. Diciendo a luz, No. ¿Ya viste los micrófonos todos que tienen? ¿Eso qué es? ese es un oscilador para ajuste y reajuste de circuitos de radio y televisión y todo eso. Hecho en América, sí señor. Sí. Madinusa. Se me trajo mi sogro de allá. Y lo usabas, claro. Lo usaste mucho. Sí, Lo usaste mucho. Sí. Que gasta mucho. Que lo usaste mucho, eso, ¿no? El uso. Claro. Bueno, ahora ya no te Hay que mirar funciona, un papá. compromiso y decir, mira que esto funciona mal. Sí, por ahí. Pero no. Mira la tarde por él y... Ahora ya no le funciona. Muy bien. No te levantes, no te levantes. Bueno. Ahí que se vea el choque de manos. A ver, te saco los dos. Espera, que saco los dos. Paquiño. A ver, oye. El famoso Galicia Bonita. Desde Vigo. Mira, esta es la antena de 40 metros que a veces usa cuando los vecinos no le protestan. Tiene aquí una antena de 40 metros, que esto es la caña, ¿eh? Esto es la caña de España. A ver, vosotros que andáis ahí probando antenas para casa, mirad aquí qué invento más bueno, ¿eh? Antena de 40 metros. Solo se puede poner de noche, que es cuando los vecinos duermen. Bueno, algún día de día y le protestan y le decimos, enseguida lo quitamos, enseguida. Sí, mis queridos amigos de toda la vida. Uno Galicia Bonita, en otros tiempos uno Gasultano. Os envía un fuerte abrazo a cada uno. Y que sigáis como yo entrando en los 100 años.